Pues vamos a empezar con los ESG en la sostenibilidad. Entonces, hablar que desde hace relativamente poco tiempo, la estrategia ESG y sus criterios están posicionándose en el mundo empresarial como un referente de las finanzas sostenibles. De tal manera que los inversores están fijándose cada vez más en los aspectos ambientales y sociales de las organizaciones. Apoyados a su vez por un sólido sistema de buena gobernanza. Esto se puede lograr mediante un sistema ESG integrado adecuadamente con los ODS, el Acuerdo de París, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Pacto Verde Europeo o el Build Better y el IRA, o la Ley de Reducción de la Inflación de los Estados Unidos, por citar algunos referentes. Como veremos más adelante, hay que ser muy cuidadosos y no dejarse llevar por modas temporales, sino que es totalmente necesario crear una cultura y conciencia ESG. Pues en el caso concreto europeo, el tsunami regulatorio, del que hablaré más adelante, obliga ya a las empresas a aplicar los ESG para cumplir con la sostenibilidad financiera y lo que ello conlleva. No se trata de encuadrar el círculo, ya que nuestros sistemas de gestión ISO o el modelo de negocio que estamos aplicando son compatibles con los ESG, de manera que solo habrá que realizar un ejercicio de adaptación más o menos complejo y que no será demasiado complicado para aquellos que ya estén acostumbrados a moverse en estas aguas. Para los neófitos, sin embargo, será imprescindible contar previamente con un excelente nivel de conceptualización de los principios que rigen en la gestión del negocio, así como un rodado sistema de organización y métodos en el que el sentido común y la firme colaboración de todos los que forman la cadena de valor sea el denominador común, sin perjuicio de estar al día de toda la normativa obligatoria que ya está en vigor y la que irá apareciendo en los próximos años. Voy a hacer algo de historia porque creo que es interesante a nivel cultural, y vamos a hablar de lo que es el origen de los ESG. Esto, aunque no de esta manera, no llamado de esa manera, se originan en los Estados Unidos a causa de la guerra de Vietnam, como consecuencia de las manifestaciones estudiantiles que pedían que las universidades se disociaran de lo militar y se comprometieran con la sociedad, apareciendo el germen del concepto de rentabilidad social a largo plazo. Hoy resulta evidente que el mundo empresarial tiene serios problemas medioambientales y sociales. Una cosa conlleva a la otra, como bien decía Cándido antes, ¿no? La escasez de recursos empieza a ser tan tangible que a la empresa le resulta imprescindible mirar a largo plazo y cambiar su modelo de economía lineal por la de circularidad, es decir, recuperar, reciclar y reusar. No hay otra. No es sostenible que actualmente se esté utilizando ya 1.74 veces la capacidad productiva del planeta. Y piénsese con conciencia y seriedad cuál será el resultado en el 2100 de seguir así. Pues estaríamos hablando de que estaríamos a más allá de 3 veces esas capacidades. Y eso es imposible. O sea, nos quedamos sin planeta, así. En la década de los 90, se lanzó el índice de sostenibilidad del Dow Jones, el primer índice global que introducía criterios de sostenibilidad. El término ESG, como hoy se conoce, surgió en el año 2004 con el informe Who Cares Wins de Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, que dio lugar poco después al lanzamiento de los Principios para la Inversión Responsable, o PRI, como resultado de la conferencia que reunió por primera vez a diferentes grupos de interés del mundo empresarial para evaluar el trabajo de valores ambientales, sociales y de gobernanza en el ámbito financiero. Los criterios ESG están totalmente vinculados con las finanzas e inversión sostenible y por tanto con los requisitos
actuales de la información no financiera. En el caso de las corrientes globales de sostenibilidad, su impacto en las empresas las obliga a reorientar sus modelos de negocio y gestión en torno a la sostenibilidad financiera. Tanto la sociedad como las empresas demandan compañías que tengan en cuenta el impacto que pueden ocasionar en el medio ambiente. Esto en lo que refiere al criterio ambiental. En cuanto a los criterios sociales, aquí tienen cabida los aspectos sociales que mejoren la calidad de vida de los trabajadores o también colaboración con proyectos educativos, culturales, sanitarios o con ONG, entre otros. Este criterio conecta a la empresa con las personas de diferentes grupos de interés, tiene en cuenta sus derechos y consigue la percepción de la marca sea positiva y ayuda a atraer más talento a la empresa y fidelizarlo. En cuanto a los criterios de gobierno corporativo, estos están relacionados con las cuestiones de gestión de la empresa y su transparencia. Desde hace unos años, este criterio es fundamental para los inversores y actualmente la importancia del gobierno corporativo y sus buenas prácticas se extiende a todos los agentes relacionados con la compañía, ya que su transparencia y buena gestión afectan a todos. En la Unión Europea tiene carácter obligatorio, tanto para empresas comunitarias como para aquellas que, sin serlo, operan en el mercado interno y por efecto de tracción que generan las grandes corporaciones en su cadena de valor, las pymes también se ven arrastradas hacia la estrategia ESG y sus criterios. Por lo anterior, cada vez son más las empresas que tienen en cuenta los criterios ESG en sus estrategias de negocio y en la cadena de suministro, pues les sirven para gestionar riesgos y obtener ventajas competitivas. Este es el escenario en el que las empresas deben operar y operan. Con el auge de las finanzas sostenibles, la UE, por ejemplo, está ejerciendo por la vía de la regulación un gran poder impulsor en este sector a través del Plan de Finanzas Sostenibles, que es además el precursor de su Pacto Verde. Respecto a la transformación digital, el auge tecnológico está cambiando la forma en que se trabaja y esto repercute directamente en criterios medioambientales o de derechos sociales y humanos. En lo que respecta a la economía circular, este modelo económico da respuesta a los desafíos ambientales y sociales y genera valor para las empresas y la economía. Respecto a la ventaja competitiva, la diversidad e inclusión, una compañía comprometida con los derechos humanos y cuya política empresarial se basa en la no discriminación aporta muchas ventajas competitivas. Los derechos humanos en la estrategia de las empresas son así que éstas deben de informar de los retos a los que se enfrentan en materia de sostenibilidad, incluidos los derechos humanos, lógicamente, tal y como recoge la UE, por ejemplo, con el nuevo reglamento de información no financiera, el de valoración de las actividades sostenibles, conocido también como reglamento de la taxonomía verde, o la directiva de la debida diligencia de sostenibilidad corporativa, o CSRD, dirigida a fomentar la sostenibilidad en el gobierno corporativo y los sistemas de gestión. Hay que decir que para trabajar con éxito los criterios ESG es necesaria una estrategia y un compromiso real y demostrable por parte de las empresas. ¿Y cómo influyen los criterios ESG en las empresas? Pues las grandes empresas y aquellos que se encuentren en el mercado de valores están obligados a ser transparentes y ofrecer información de todo tipo. Uno de estos pilares son los informes no financieros. Los informes no financieros obtenidos de los criterios ESG, por ejemplo basados en estándares GRI o Global Reporting Initiative, entre otros, son tenidos en cuenta por los posibles inversores a la hora de poner sus dineros en activos sostenibles. Además, los criterios ESG son otra forma de medir los activos materiales de una compañía o grupo. ¿Qué ventajas nos
que tienen al aplicar una estrategia ESG en las empresas? Pues que la decisión empresarial tiene consecuencias a muchos niveles. Al aplicar una estrategia ESG se realiza un esfuerzo del proceso de toma de decisiones no solo basada en la cuenta anual de resultados o los objetivos anuales. Las decisiones estarán marcadas además por la ética y la sostenibilidad, consiguiendo con ello una mayor confianza en los inversores al tener una fotografía ajustada a un contexto de riesgo reducido y futuro a largo plazo de la empresa en la que invertir. Sin embargo, hay que decir que no es fácil y hay que tener en cuenta que las ventajas a veces se convierten en lo contrario, porque debido al efecto de arrastre de las grandes corporaciones sobre las pequeñas, da lugar, por ejemplo, a excesivas obligaciones de presentación de información. En concreto, ante la reinante disparidad de criterios de clasificación de calificación de cumplimiento. Y en relación con esto anterior, la exigencia de ajustar los sistemas que hacen que las empresas, en especial las pymes, sean responsables por impactos que están fuera de su control, las lleva a un marco débil respecto a la diligencia debida, que esté armonizado y que sea viable. Definición del enfoque de ESG en la empresa. Si bien las empresas se muestran ávidas por mejorar su posición en el ámbito ESG, a algunos les resulta difícil articular un plan de acción. El término ESG puede parecer algo extraño y a veces se confunde con otros términos similares, como sostenibilidad o RSC. Además, las cuestiones ESG cubren una amplia variedad de temas, lo que dificulta que las empresas entiendan y prioricen los principales problemas. Algunas empresas no pueden tomar medidas radicales y buscan abordar las cuestiones ESG gradualmente, lo que las deja rezagadas respecto a su competencia. Otras pueden aceptar los compromisos sin comprometerse realmente, no ver resultados o no ganar el reconocimiento a pesar de hacer grandes esfuerzos para ello. Las empresas deben evitar los enfoques que pueden conducir a riesgos y pérdida de oportunidades, porque en el mejor de los casos, las estrategias erróneas en ESG pasarán desapercibidas, pero en los peores pueden dejar a las empresas expuestas a riesgos significativos y pérdida de reputación. La responsabilidad de la ESG recae en la alta dirección, correspondiendo el riesgo al Consejo de Administración, mientras que el equipo ejecutivo será el responsable de liderar la implementación de la estrategia ESG del mencionado Consejo. De esta manera, es fundamental que las empresas cuenten con un responsable y un departamento o comités ESG. Cuenten con un plan de acción y autoevaluación ESG. Adelanten una evaluación regular de la materialidad ESG. Identifiquen y prioricen sus problemas de materialidad ESG. Establezcan objetivos y estrategias para lograr sus metas. Eviten un enfoque estático centrado en cumplir con las necesidades reglamentarias mínimas e implementen controles y evaluaciones regulares a partir de indicadores clave de desempeño o de rendimiento. Y de una manera muy telegráfica, porque nada más que les voy a mencionar que son los que están en pantalla, cada uno merecería mucho tiempo. Tenemos el GRI, que es la Iniciativa Global de Reporte, y es el que incluye ISOTOOL de momento en su plataforma, y digo de momento porque creo que dentro de poco va a tener que meter el europeo, y ahora hablaré de él. El SASB, que es el Consejo de Estándares de Sostenibilidad Financiera, el WEB, que es el Consejo de Estándares de Sostenibilidad Financiera del Foro Económico Mundial, y el TPCD, que es el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el clima. Y esto que hablaba antes de que al final, pues probablemente ISOTOOL tenga que meterlo por la importancia que tiene y obligatoriedad, es el que se refiere al sistema de reporte de sostenibilidad de la Unión Europea.
también en siglas ESRS, que se encuentra actualmente en las últimas fases de desarrollo y es el que deberán aplicar las empresas UE en sus informes no financieros y la declaración de la debida diligencia. Actualmente existe un borrador de manual de reporting elaborado por la ESPRA, que es el Grupo Asesor Europeo de Información Financiera de la Unión Europea, pero todavía no se conoce con exactitud cuándo tomará un cuerpo legal este. Todos estos sistemas internacionales de los que he hablado, o que he citado, perdón, mejor, ya han establecido procesos de colaboración conjunta para conseguir un modelo universal al objeto de evitar las disparidades actuales. Calientan el greenwashing, que es el verdadero azote de la sostenibilidad, así como un exceso de recursos y una babel de métodos. La integración de los modelos es posible, de hecho, y de hecho ya se hace, pero no es recomendable hasta no dominar los ESG ni para todas las organizaciones. En todo caso, es imprescindible analizar con detenimiento los manuales o guías de aplicación de estos sistemas para poder elegir el que mejor se acomode a la organización de manera interna y externa. Y se recomienda en todo caso, o yo por lo menos recomiendo, el asesoramiento externo, debido a la complejidad de todo esto, ¿no? Pasos iniciales para implementar y aplicar, reportar una estrategia de sostenibilidad basada en ESG. Esto es muy rápido. 1. Analizar pormenorizadamente la situación de la organización respecto a la estrategia de criterios ESG. ISOTOOL ya tiene la herramienta, lo digo para los que estén interesados. Apoyarse en expertos externos que acompañen el proceso. ISOTOOL también lo puede proveer. Nombrar a los responsables y crear los comités ESG en la organización bajo supervisión de la alta dirección y su cadena de mando. Identificar y elegir los indicadores de más impacto para la organización. Deben de ser indicadores KPI o son indicadores llave de desempeño y rendimiento. Y que tienen que ser además inteligentes, también llamados SMART, del inglés específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Además de sus métricas, cuidado con las métricas. Las métricas deben estar basadas en fórmulas internacionalmente reconocidas y tienen que tener sus fuentes de verificación también internacionalmente reconocidas. No vale cualquier indicador, no vale cualquier métrica y no vale cualquier fuente de verificación. Además deben de llevar consigo las correspondientes hipótesis y los riesgos e impactos. 5. Evitar un gran número de indicadores hasta que no se domine bien el sistema. Yo no soy de los que les gusta usar un montón de indicadores, porque muchas veces no tienen nada que ver, no interesan en ese momento, o son muy complejos de gestionar, o no son realmente imprescindibles para la estrategia de nuestra compañía, de nuestra compañía. 6. Establecer los marcos de resultados, objetivos, metas e indicadores según el sistema elegido. 7. Elaborar las matrices de indicadores, mapas de materialidad, de gestión de riesgos con las medidas de prevención, mitigación, minimización y neutralización y los marcos de oportunidades. Establecer un diálogo permanente y continuo con los grupos de interés y plataformas de proxy advisors, como pueden ser Clima 100, STBI, MSCI, que vayan guiando el camino de la organización. 9. Establecer y aplicar correctamente el análisis de materialidad, que debe ser también doble, esto es, de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. 10. Elaborar con mucho cuidado y atención los informes anuales de sostenibilidad, criterio por criterio y distinguiendo entre factores generales, sectoriales y materiales. 11. Auditar los resultados internamente y externamente por terceros independientes. 12. Realizar la declaración de la debida diligencia ante la autoridad que la requiera. En la UE será obligatorio en breve para determinadas empresas, tamaño y volumen de negocio.
aunque no sean europeas, pero operen en el espectro europeo. 13. Enviar el informe a la calificadora elegida y publicarlo en la web de la organización o en otro medio fácilmente accesible. La normativa europea aplicada a las finanzas sostenibles. Y voy a citar la más importante. Por otro lado, y muy importante, en la Unión Europea ya está en vigor el Reglamento de Divulgación de Información No Financiera, o SFDR, y la nueva Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativo. Ambos incluyen los criterios ESG para los informes anuales, y aunque las pymes no se verán afectadas directamente por la directiva CSRD, que es la que he citado, y se prevean medidas de apoyo para las MIPYMES, estas podrían verse directamente afectadas por el efecto de arrastre de las grandes corporaciones al ser parte de su cadena de valor. Una de las claves en este nuevo tipo de informes es la naturaleza del dato no financiero, el cual no se gestiona de la misma forma que el financiero. Es un dato muy transversal, que impacta en diferentes departamentos y que tiene que confluir en un mismo sitio para transmitirlo a los mercados. La digitalización y la tecnología son dos elementos esenciales para integrar los datos en la adaptación empresarial a las nuevas regulaciones europeas, en el caso europeo, lógicamente, derivadas de la correcta aplicación del Pacto Verde, y que permitirá una mejor comunicación transparente a las partes interesadas y en menor tiempo el desempeño en materia de sostenibilidad. La tecnología digital aplicada a la sostenibilidad. La digitalización es uno de los ejes transversales principales de la estrategia para ir hacia la economía circular de largo plazo. Una encuesta de Kenyo sobre satisfacción laboral y ahorro en la gestión de equipos dio como resultado que el uso de herramientas digitales puede reducir de media un 63% los costes de los procesos internos de una compañía y hasta un 61% el tiempo que los empleados invierten en tareas internas. La digitalización permite reducir las horas destinadas a tareas mecánicas, optimizar procesos en marcha para hacerlos más eficientes, ahorrar en costes materiales o incluso, también muy importante, ayudar a reducir el impacto ambiental de su actividad. Ante el enorme abanico de soluciones y tecnologías disponibles, las empresas también necesitan establecer prioridades y estudiar y analizar qué innovaciones se adaptan mejor a su modelo y qué cambios aportarían mayores beneficios a sus objetivos. ISOTools, por ejemplo, tiene un gran abanico de posibilidades tecnológicas digitales para ayudar y facilitar la transición, acople y gestión de los ESG en todo tipo de organizaciones. Las mayores dificultades de las organizaciones a la hora de implementar y aplicar la estrategia ESG. En primer lugar, el desconocimiento, y no por ello novedoso, porque no lo son, sino por lo rápido que ha llegado y lo acelerado de su implementación, como consecuencia del tsunami regulatorio. En segundo lugar, del pensar que los ESG van a ser lo mismo, por ejemplo, que una norma ISO de carácter voluntario. No nos engañemos, porque no va a ser así. Los ESG ya son obligatorios. Por lo tanto, el que lo quiera hacer, que lo quiera dejar para mañana, ya no vale. Hay tiempo para adaptarse, pero no recomiendo dormirse, que esto también lo decía antes Cándido, porque suele ocurrir que luego hay que correr contra el reloj y ahí se producen los errores que pueden costar muy caros, puesto que ahora hay que demostrar con evidencias contrastadas externamente y públicamente los resultados. Por lo tanto, la dificultad está en cambiar de mentalidad, de hábitos. Todos sabemos lo difícil que es cambiar de hábitos y de costumbre, pero hay que hacerlo. Hay quien piensa que la regulación solo afecta a determinadas compañías en razón de su tamaño, volumen de negocio y territorialidad. Esto es engañoso,
porque esas grandes empresas también están obligadas a controlar su cadena de valor, lo que provoca un efecto tractor sobre todas sus partes interesadas y viceversa. En tercer lugar, está claro que digerir muy poco tiempo, lo que en el caso de las finanzas a secas ha tardado 100 años, pues es muy difícil. Y en cuarto lugar, hay que invertir en recursos para su implementación y aplicación. Los 7 errores capitales de la gestión de los ESG. Esto lo considero yo muy importante. 1. Enfocarse excesivamente en las evaluaciones para su posterior calificación externa. Y algunas empresas consideran que la mejora de su situación ESG como una mejora de sus calificaciones por parte de las agencias de calificación. Pero si la empresa tiene un enfoque que se centra exclusivamente en mejorar su calificación, corre el riesgo de desviar más recursos a rellenar casillas en lugar de desarrollar una estrategia que se adapte a las perspectivas y a la exposición del riesgo únicas de la empresa. 2. Enfocarse únicamente como una iniciativa de comunicación. Las comunicaciones pueden ayudar muchísimo a la empresa a ampliar sus mensajes, que es el caso de los proxy advisors, pero no pueden sustituir a un sistema de gestión sólido que aborde los riesgos. Más importante aún, al centrarse en el mensaje y no en la gestión de los problemas ESG, la empresa se expone a riesgos importantes. 3. Falta de supervisión de la alta dirección y su equipo ejecutivo. Y esto es una cosa que se da con mucha frecuencia y yo lo he visto. Es decir, en muchas ocasiones se delegan las responsabilidades, por ejemplo, sistemas de calidad, a los niveles inferiores. Es decir, en el caso de los ESG, se delegan las responsabilidades ESG sin la participación real de la alta dirección y del equipo que la lidera. Es imperativo, por tanto, que el Consejo de Administración y el equipo de liderazgo no solo supervisen, sino que también participen e impulsen la estrategia ESG de la empresa, alineándola completamente con las otras estrategias objetivo. 4. Desconexión con otras estrategias objetivo. Una estrategia ESG que no considera los objetivos estratégicos de la empresa y no informa la estrategia corporativa principal no cumple su finalidad. Estas desconexiones pueden deberse a posibles percepciones erróneas sobre el objetivo del programa ESG, a la falta de supervisión del Consejo de Administración y del equipo que la lidera o a la falta de una evaluación exhaustiva de la tangibilidad e intangibilidad de sus activos. Los 7 errores capitales de la gestión de los ESG en las empresas. Y sigo. El tener un enfoque orientado al cumplimiento. Las empresas deben demostrar realmente que establecen proactivamente programas de primer nivel que superan los requisitos mínimos como parte de la estrategia ESG, deliberada y no solo haciendo referencias vagas al cumplimiento de las normas y los reglamentos relacionados con, entre otros, el medio ambiente, las prácticas laborales, la salud o la seguridad. Al mismo tiempo, en jurisdicciones con reglas y reglamentaciones robustas, como es el caso de la Unión Europea, es importante que las empresas expliquen completamente sus prácticas para que obtengan todo el crédito por sus esfuerzos. De lo contrario, es muy posible que los posibles inversores no se den cuenta de que la empresa está operando a un alto nivel o incluso, es peor en el futuro, que no vean aprobada la declaración de la debida diligencia. 6. Inconsistencias en toda la empresa. Como resultado de la falta de estrategia y coordinación en toda la empresa o de operaciones en jurisdicciones, geografías
o segmentos dispares, algunas empresas pueden terminar adoptando diferentes estándares en distintas divisiones en una lógica clara sobre las discrepancias con otras prácticas, por ejemplo, las comerciales. En tales casos, las empresas deben mapear sus políticas y programas a través de las unidades de negocio y geografías y armonizar las iniciativas en toda la empresa para tener un enfoque coherente con prácticas equivalentes. 7. Falta de evaluación y control. La falta de un control eficaz del desempeño ESG dificulta la capacidad de la empresa para progresar y recibir todo el crédito por sus iniciativas en curso a través de los informes. Las empresas deben crear los mecanismos y las metodologías para recopilar la información adecuada e interpretarla debidamente. El proceso de control debe incluir una evaluación continua de la eficacia de los programas de la empresa, de modo que los sistemas se puedan ajustar para lograr mejoras continuas. En este sentido, es posible que los errores de la gestión ESG no sean considerados necesariamente como pecados mortales por las empresas, pero pueden resultar muy peligrosos, ya que llevarían a enfoques superficiales o una mala administración de la gestión de riesgos. Mediante la adopción de una estrategia ESG integral, las empresas pueden aprovechar al máximo la oportunidad que ofrece un sistema de gestión ESG sólido para abordar los riesgos y proteger el valor de los accionistas a largo plazo. Problemas y críticas principales de los ESG. Jorge, nos quedan 5 minutos máximo. Bueno, madre mía, pues voy a hablar de esto y se acabó. A ver, ¿están los inversores realmente comprometidos con los ESG? No siempre, pero sin duda obtienen beneficio de ello, venden. Es decir, es muy normal ver empresas, por ejemplo, que dicen que están aplicando los ESG cuando en realidad no lo están haciendo, pero con eso se están poniendo medallas a las que no tienen derecho. En el comportamiento de los inversores apenas influyen de momento sus compromisos entre comillas, con los principios de inversión responsable, pero la realidad es que obtienen beneficios financieros por el simple hecho de estar comprometidos con estos principios. A ver, estoy en el segundo, ¿no? ¿Son precisos los ratings de ESG? Pues no realmente, tampoco son homogéneos, porque además la interpretación del rating es muy importante para cualquier inversor que quiera integrar los factores ESG en su proceso de inversión. Pero la realidad es distinta. El universo de las ESG es muy amplio y las calificaciones ESG tienen diferentes sesgos. Algunos más inclinadas a asuntos ambientales, otras sociales, otras de gobierno corporativo, etc. Por ello, las calificaciones no necesariamente son transparentes si no se entienden perfectamente sus contenidos. Por ejemplo, una empresa puede obtener una calificación muy alta con una calificadora y muy baja con otra. Por tanto, será muy relevante que el calificador entienda y conozca perfectamente los datos subyacentes de la calificación, así como la metodología para trabajar con ellos y cómo se alinea con los objetivos de inversión. Los KPI no son consistentes. Para complicar todo, las empresas apenas se están acostumbrando a utilizar indicadores clave de sostenibilidad. Algunas empresas están más avanzadas que otras, pero como la ESG es algo en constante evolución y sigue sin una estandarización global, todas las empresas tienen que ir ajustando sus procesos y generando nuevos protocolos de gestión de información para las nuevas variables que aparecen. Esto implica que incluso si las calificaciones fueran todas homogéneas y los calificadores entendieran perfectamente bien todas las metodologías, si los datos subyacentes no son consistentes, por la misma razón, el resultado de la calificación tampoco lo será. Lo más probable, porque así ha venido sucediendo en muchos aspectos de la normalización o estandarización, es que a medida que más empresas vayan divulgando sus datos y estos se normalicen, la información se volverá más estándar y por ende las calificaciones se volverán más consistentes. En suma, los datos ESG y las calificaciones ESG no son perfectas, ni pretenden serlo. Los inversores que afirman seguir los PRI
pueden no estar siempre tan comprometidos con la sostenibilidad como debieran. Pero hay que entender que esto no es enteramente sorprendente, dado que el mundo ESG apenas está madurando a nivel global. En los siguientes años, a medida que el enfoque en ESG crezca, y debería creerse que esto va a pasar, las empresas tendrán que informar mejor, las calificadoras tendrán que mejorar sus metodologías y ser más transparentes, y los inversores se verán obligados a ser más confiables y consecuentes. Las artimañas de greenwashing posiblemente nunca dejan de existir, pero las consecuencias por hacerlo serán cada vez más graves.